Hoy hablaremos de la iglesia como un don de gracia para el creyente. Vamos a mirar cómo nosotros, aunque hacemos parte de la iglesia a su vez se convierte para nosotros en un regalo, en un don de gracia de Dios para nosotros como hijos suyos. Cuando miramos la palabra iglesia y miramos esa palabra de su raíz griega, es una palabra que significa eclesía y tiene que ver con la asamblea, la reunión de personas, que en realidad en el tiempo antiguo se usaba en sentido político y no religioso. Es decir, no se refería a las personas, sino a la reunión. En otras palabras, a las personas no se les consideraba como eclesía cuando no estaban formalmente reunidos. Entonces tiene una connotación, digamos, secular, una connotación política, pero cuando vamos a la Escritura encontramos que en el Nuevo Testamento ya toma una connotación espiritual. Pero antes de ello encontramos allí un registro en Hechos capítulo 19, el versículo 32, y nos muestra cómo hubo una asamblea o una reunión de personas, una eclesía de personas que no tenían ningún propósito espiritual, sino que por lo contrario, pues se habían reunido para servir de tropiezo a los apóstoles. Capítulo 19, el verso 32, dice: y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Verso 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea o la eclesía, la reunión. Entonces note que esa palabra aparece aún en las Escrituras, pero no aparece con el sentido que nosotros tenemos en nuestra mente. Es decir, no está relacionada a la iglesia del Señor, sino a la asamblea, a la reunión de personas. Debido a que esa palabra entonces, eclesía o iglesia, tiene que ver con un grupo de personas que se reúnen, entonces nosotros tenemos que mirar bíblicamente, de acuerdo al contexto, cuál es el carácter o la naturaleza de ese grupo que se reúne y cuál es el propósito y cuáles son las razones para que esa asamblea en particular se congregue, se reúne. Entonces, aquí nos vamos a referir a la iglesia del Señor, ese grupo de personas que tienen un carácter 100% de hombres y mujeres regenerados, que han tenido un reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador, que han tenido una regeneración por medio de la obra del Espíritu Santo, han sido ellos añadidos a la iglesia por la voluntad soberana de Dios. Y esas personas que ahora se reúnen, la Escritura dice, hablando precisamente de cómo Dios los ha añadido ahora a una iglesia universal, una iglesia que hoy está en todo el mundo. Dice la Escritura que esa iglesia fue comprada a precio de sangre. Allí en el capítulo 20 de los Hechos, en el verso 28, hablando precisamente de la iglesia, entonces dice la Biblia: porque por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, está hablando de la iglesia como rebaño, como ovejas, para apacentar la iglesia del Señor, la eclesía, ese grupo de personas que ahora se reúnen bajo un mismo pensamiento, una misma cabeza, la iglesia del Señor, la cual Él, Cristo, ganó por su propia sangre. Entonces nos vamos a referir a esa iglesia, a esa asamblea, a ese grupo de personas que están hoy en todo el mundo,
a esas a las que los apóstoles les escribieron las cartas de ese tiempo, pero como dijimos al iniciar esta reunión, a todos los que en cualquier lugar del mundo invocan al Señor. Esa misma iglesia que también no solamente fue ganada por la sangre del Señor, sino que el Señor se dio la exclusividad de edificarla. Capítulo 16 del libro de Mateo, en el versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia que fue comprada, esa iglesia que ha sido edificada y que sigue siendo edificada y guardada por el poder de Dios, es esa iglesia a la cual nos vamos a referir hoy. Entonces, una iglesia comprada a precio de sangre, una iglesia edificada por el Señor, una iglesia en donde cada miembro ha sido ¿qué? Bautizado en el cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, una iglesia que tiene una identidad espiritual. Entonces, hermano, esa iglesia de la cual hoy hacemos nosotros parte es un regalo, es un don de gracia que Dios nos ha dado y del cual nos ha hecho ¿qué? Parte de ella. Ahora somos parte de esa iglesia. Utilizando unas metáforas que apuntan a la iglesia, vamos a mirar regalos o dones que recibimos a través de nuestra unión, primero con Cristo y con otros miembros de esa iglesia. La primera figura que encontramos o que vamos a mencionar es la figura familiar de la iglesia. Allí en el capítulo 2 de Efesios aparece esa figura de la iglesia como familia. Versículo 19, dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que hemos tenido un cambio de identidad. Aquí se nos llama a nosotros extranjeros. Ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños en el reino de Dios, mucho menos advenedizos. Un advenedizo es un intruso, alguien que es intruso, que no pertenece a. Ustedes ya no son advenedizos, ahora ustedes son ¿qué? Conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. Es decir, ahora tenemos un mismo Padre. Estamos bajo una paternidad espiritual. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro ¿qué? Nuestro Padre, por el hecho de estar unidos a Cristo y también a la familia de Dios, que es la iglesia. Pablo le escribió a Timoteo. Vaya ya primera de Timoteo capítulo 5. Y a ese joven líder que él dejó allí en la iglesia, le dice que mire a esos creyentes no como gente extraña, sino que más bien los mire con ese vínculo familiar. Verso 1 del capítulo 5 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a ¿qué? Como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes, a las jovencitas como a hermanas, con toda ¿qué? Con toda pureza. Note usted que aquí hay un lenguaje ¿qué? Familiar. A los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, con toda dignidad. Así de que hay un lenguaje familiar. Siendo Dios nuestro Padre, siendo Dios el que está en esta familia espiritual, entonces, hermanos, aquí recibimos unos beneficios extraordinarios por ese vínculo que hoy nosotros tenemos como miembros de la familia de Dios.
La promesa para nosotros era ¿cuál? Yo seré a ustedes por padre, y ustedes me serán a mí por hijos, dice el Señor. Eso es lo que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, el verso 18, precisamente haciendo alusión a esa promesa de Dios. Capítulo 6, el verso 18, dice la Escritura: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es que estamos viendo aquí que nosotros, que éramos advenedizos, extraños, que no teníamos ningún vínculo entre nosotros, ahora resulta que somos hermanos, son hermanas, hermanos con un mismo Padre, y empezamos a participar de esa familia del Señor. ¿Qué beneficio nos trae entonces ese hecho? Pues hermanos, el hecho de que la iglesia es como una familia, entonces debe aumentar en nosotros el amor y el compañerismo unos para con otros. Es decir, debe hacer que nosotros amemos, pero también que podamos recibir el beneficio de el amor fraternal no fingido. Y esa es la constante en los miembros de esa asamblea, de esa eclesía, que ahora ya no se ven como extraños, sino que ahora comenzamos a participar de la unidad y empezamos a tener las cosas ¿en qué? En común. Váyase allá a Hechos capítulo 2, que hubo ya en el vínculo entre ellos, dice el verso 43 del capítulo 2 de Hechos: sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Están juntos. Ahora hay ¿qué? Unidad. Ahora hay un vínculo. Y dice el versículo 46: perseveraban unánimes en un mismo espíritu, cada uno en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo ¿qué? Con todo el pueblo. Entonces ya no son personas sueltas, ya no son personas que están en soledad. Porque recuerde que cuando la persona se convertía al Señor, y aún hoy muchos han tenido que romper el vínculo familiar y han recibido el desprecio de la familia, y han incluso tenido que romper esos vínculos familiares, porque yo he visto en muchas personas que su familia se han convertido en los máximos opositores, y el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes serán aborrecidos por causa de mí, de todas las gentes, y pondré enemistad incluso con sus familiares, y el padre se levantará contra el hijo y la madre contra la hija. Pero frente a esa ruptura de hermanos y de padre y de madre, entonces el Señor nos introduce en una familia espiritual. No es la idea que el evangelio nos separe de la familia, pero si llegara a ocurrir, hermanos, el Señor nos abre una familia en Cristo enorme, una familia maravillosa. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, el versículo 49 al verso 50, porque le preguntaron a Jesús, leamos desde el verso 46: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Ahí está el vínculo. Entonces, si usted en algún momento se ha sentido solo, de pronto huérfano o desamparado o separado, y sabemos, hermano, que nosotros a veces con algunos familiares, tristemente, a veces no nos quieren mucho por ser cristianos, pero encontramos aquí, como dice Jesús, padre, madre y hermanos y hermanas, y el objetivo es que cada vez fortalezcamos más este vínculo para que podamos disfrutar de esta fraternidad, de esta relación que tenemos. La segunda figura que encontramos aquí de la iglesia es la figura marital, en donde Pablo se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. Y entonces la Biblia nos va a mostrar que como iglesia no solamente somos una familia, sino que la Biblia nos llama que la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. La esposa de Cristo que Él trata con amor. Váyase a Efesios capítulo 5, el versículo 32. Allí entonces a esa iglesia formada por hombres y mujeres, esclavos, libres, hombres distinguidos de todos los niveles, de todos los estratos, de todas las culturas. Entonces ahora el apóstol lo llama la esposa. Efesios capítulo 5, el verso 32. Dice el verso 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿qué? Y de la iglesia. Entonces ahora la iglesia se convierte en la esposa de Cristo. Tenemos el beneficio de los cuidados de Cristo, el amor de Cristo, la protección de Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Entonces recibimos el beneficio de ¿qué? Del cuidado de Cristo como miembros de su cuerpo. Y tenemos una esperanza como iglesia. Tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que finalmente nosotros vamos a ser cada vez más y más santificados y purificados por el efecto de la palabra, con un objetivo, y es que como iglesia nosotros podamos ser presentados mañana ante Cristo como una esposa limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, ¿cuál es el beneficio que hoy recibimos como iglesia, como esa figura marital de esposa? Es que siendo miembros de esta iglesia, estamos siendo purificados, santificados. Mira allí en 2 de Corintios capítulo 11, dice la escritura: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué hermoso, ¿no? Haciendo parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, entonces dice la escritura que somos ¿qué? Purificados todo el tiempo, para ser finalmente presentados como una esposa, como una virgen pura a Cristo. Hablando Pablo acerca de la iglesia. Entonces el hecho de estar haciendo parte de la iglesia, el pensamiento que exaltamos aquí es que esa iglesia como esposa de Cristo cada vez nos estimula más a procurar siempre seguir la santidad, seguir cada vez más la pureza y la santidad, y también de enamorarnos cada vez más y más de Cristo y de someternos cada vez más y más a Cristo. Ese debe ser el sentimiento de cada uno de los miembros de la congregación, como parte de esa eclesía, de esa coinonía que tenemos, de ese mismo sentir, ese mismo pensamiento. Y es que como iglesia podamos ser motivados a buscar la pureza, la santidad, la perfección,
el amor hacia Cristo y la sumisión hacia Cristo. Ese es el beneficio que recibimos como parte de la iglesia como esposa. Pero hay una figura más, y es la figura natural, o la figura, yo la he llamado la figura botánica de la iglesia. La Biblia también compara la iglesia a una vid. Váyase allí a Juan capítulo 15, la vid. Y hay diferentes figuras o ejemplos de la iglesia. Juan la muestra como la vid, como los pámpanos, de esa vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Leamos San Juan capítulo 15. Esa figura de la iglesia, como esos pámpanos que hacen parte de esa vid. Verso 1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, aquí aparecemos nosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros, ¿qué cosa? Los pámpanos. Esa es la figura de la iglesia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa tercera figura, una figura que botánica, es la figura de los pámpanos, en donde no solamente estamos ligados a Cristo, sino que estamos unidos unos y otros, y el beneficio que recibimos es limpieza, para que nosotros podamos cada vez llevar mucho más fruto. El versículo 3 dice: ya vosotros, habla en plural, vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Y cada vez somos limpiados más. El Padre nos está limpiando cada vez más con un propósito, y es que llevemos ¿qué? Cada vez más y más y más y más fruto. Porque el propósito de una vid, el propósito de un olivo, el propósito de una planta es que produzca ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Lea conmigo más adelante. La escritura dice, verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es que glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Beneficio que tenemos como parte de esta vid nosotros, el fruto. Estamos recibiendo ¿qué? Limpieza, para que llevemos más fruto, fruto de justicia, fruto de santidad, el fruto del Espíritu. Pero eso se logra es en unión con Cristo y con otros pámpanos que hacen parte de esta hermosa coinonía, de esta hermosa eclesía, de esta comunión que nosotros tenemos como pámpanos de esta hermosa vid. Y finalmente aparece una figura que es una figura corporal de la iglesia. La iglesia nos presenta como el cuerpo de Cristo. Es una figura muy relevante en las Escrituras. Es una figura que nos muestra que hacemos parte y somos miembros los unos de los otros, y tenemos una cabeza. Vamos allí a Efesios capítulo 1. Usted y yo entonces somos miembros de la familia de Dios, somos parte de esa esposa escogida
que ha de ser presentada limpia, pura, sin mancha y sin arruga y contaminación. Usted y yo hacemos parte entonces de esa figura natural que ha de producir el fruto abundante y permanente, y finalmente figura corporal de la iglesia, que es la de cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahora hacemos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos a Cristo como cabeza. Nosotros tenemos, no como algunos dicen, que la cabeza visible de Dios en la tierra es el sumo pontífice de Roma. Él no es la cabeza. Aquí dice que la cabeza es ¿quién? Cristo. Y a través de la unión con esa cabeza que es Cristo, cada miembro está conectado a la cabeza, pero también está ligado ¿a quién? A otros miembros del cuerpo que se ayudan mutuamente para ir ¿qué? Edificándose, para ir creciendo en amor. Vaya al capítulo 4 de allí mismo de Efesios y muestra claramente en el versículo 15 cómo, siendo parte del cuerpo, estamos unidos a la cabeza, pero estamos unidos ¿entre quién? Entre nosotros. Verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, oiga bien, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Qué bello, qué hermoso. Pastor, no, mi relación es con Dios no más. Yo eso de iglesia, yo no necesito iglesia. Yo me quedo en la casa, yo leo la Biblia, yo oro. Bueno, maravilloso, usted tiene que hacer eso y todos tenemos que hacer eso. Pero ¿y los otros miembros? ¿Y dónde están las coyunturas? ¿Y dónde están los tendones? ¿Y dónde están esos ligamentos que te unen a otros miembros para que juntos vayamos edificándonos ¿qué? Y vamos ¿qué? Creciendo juntos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que reciba su crecimiento? Note usted lo que dice: para ir edificándose ¿en qué? En amor. En amor. En estos pasajes entonces Pablo dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia, que es como el resto del cuerpo, está unido a ese cuerpo y unido a otros miembros. ¿Qué mensaje nos da esa metáfora de la iglesia como cuerpo? Es la interdependencia de unos con otros. Y ver también aquí, hermanos, el valor de los dones y la diversidad de dones dentro del cuerpo, como cada miembro con un don diferente, y cada miembro depende el uno de ¿qué? Del otro. Generalmente cuando una persona entra en una crisis de salud, hay un desequilibrio ¿en qué? En los miembros del cuerpo. Entonces de pronto el páncreas deja de trabajar, o de pronto por allí un riñón está débil, o de pronto un pulmón o el hígado. Cualquier miembro se va ¿qué? Debilitando, y en la medida en que se debilita un miembro, se van debilitando ¿qué? Otros miembros del cuerpo. Somos interdependientes, nos necesitamos. Hermanos, Dios nos ha puesto en el cuerpo para que siempre reconozcamos que nosotros dependemos primeramente de la cabeza, pero también dependemos ¿de quién? De otros miembros que deben ayudarse mutuamente para ir
edificándose continuamente en amor. Concluyamos, hermanos, diciendo que debemos amar la iglesia. Que amar la iglesia es valorar lo que Jesús más valora y por quien se entregó a sí mismo. Alguien que es despectivo con la iglesia está siendo despectivo con lo que Cristo más ama, con la esposa de Él. ¿Usted qué haría con una persona que imprudentemente, descortésmente, usted va a una reunión, va a un sitio y esa persona se toma atribuciones que no le corresponden o se dirige descortésmente hacia su esposa? ¿Usted qué hace? Yo le llamo la atención. Y si me toca que irme del sitio donde estoy, yo me voy. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa de Cristo. Ser descortés, ser despectivo, ser indiferente, ser apático, no valorar la iglesia es no valorar lo que Cristo más ama, por lo cual Él se entregó y pagó y compró. Esa es la iglesia. Entonces hay que tener cuidado también, hay que tener mucho cuidado, porque hermanos, eso puede ocasionarle a una persona también consecuencias muy negativas. Finalmente, miremos los múltiples beneficios que recibimos como iglesia por estar unidos a Cristo, pero también por estar unidos ¿a quién? A otros creyentes. Todas esas bendiciones con las que hemos sido bendecidos en Cristo, hermanos, todo eso ha sido distribuido entre nosotros para que podamos disfrutar de esas bendiciones. Ese y otros beneficios que recibimos de hacer parte de la iglesia de Cristo. Estén en pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por la iglesia. La gente está buscando la iglesia perfecta, ¿cierto? No, yo me voy de la iglesia porque... Y van y buscan otra iglesia y resulta que allá encuentra otras personas que quizás tienen más problemas o tienen otro tipo de problemas o dificultades, y entonces de allá también se van. Y usted los ve de iglesia en iglesia, buscando y buscando, pero no van a encontrar iglesia perfecta, porque la iglesia, el Señor la está ¿qué? Purificando aquí, le está dando la medida, le está dando la estatura para que finalmente Él se la presente a sí mismo, una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. El Señor está haciendo la obra en su iglesia, en cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos estar ahí, hermanos, y con mucha humildad orar por la iglesia, participar de la iglesia, amar la iglesia, aportar a la iglesia, orar por la iglesia, trabajar en la iglesia, para que finalmente Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Oremos en esta hora. Padre, qué bueno eres por todos esos dones y regalos que tú nos das en Cristo y también en unión con nuestros hermanos. Porque es a través de la comunión, del compañerismo, que tú perfeccionas en nosotros nuestro carácter también. El amor, la compasión, la misericordia, el perdón, y todas estas virtudes se perfeccionan en nosotros en razón, en virtud a que estamos unidos a otros. Te doy gracias por mis hermanos en esta preciosa noche y te pido por ellos, Señor. Y pido perdón también, Señor, si nosotros hemos sido indiferentes, apáticos y quizás descorteses con nuestros hermanos, Señor, que hacen parte también del mismo cuerpo, hacen parte de esa misma vid que nosotros conformamos. Te pido, Señor, que nos ayudes a mirar con ojos espirituales a cada uno de nuestros hermanos, siempre reconociendo, Señor, el valor que hay en ellos y el beneficio tan enorme que nosotros recibimos por estar hoy ligados a Cristo, pero también ligados y unidos a cada uno de nuestros hermanos.